Buenas noches, bienvenidos una vez más a Pregúntale a tu Coach, episodio número 94. Ya estamos cerca de los 100, estamos cerquísima de los 100. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta noche, esta semana. De verdad, súper agradecidos desde que usted nos esté viendo en vivo o nos vaya a ver más adelante. Mi nombre es Alan Loría, soy entrenador en habilidades sociales. Y como es costumbre en este espacio, tenemos temas para el desarrollo personal y profesional de todas las personas que logran ver el espacio. De verdad, estamos súper felices esta noche porque esta noche nos fuimos fuera de Costa Rica, nos hicimos internacionales y tenemos, al igual que la semana pasada, un invitado fuera del país y su nombre casualmente es Alan. Alan es un especialista en lo que conocemos popularmente como lenguaje no verbal. Él ya ahora nos va a explicar cuál es el nombre correcto que deberíamos usar para esto. Sin embargo, para nosotros es un honor tenerlo porque Alan se ha caracterizado desde sus redes sociales, donde lo pueden encontrar como Sin Verba, por dar información y dar conocimiento sobre el tema del lenguaje corporal o el lenguaje no verbal a un nivel altísimo. Realmente, si usted quiere aprender de este tema, empiece a seguir en este momento a la cuenta Sin Verba en Instagram y en Facebook y va a ver todo el material que Alan ha venido en los últimos meses, últimos años, inclusive compartiendo con toda su audiencia. Para nosotros es un placer, para él allá son las 10 de la noche, entonces sumamente agradecido con Alan por estar compartiendo con nosotros esta noche y 7 de la noche aquí en Costa Rica. Entonces, ojalá que puedan tener todas las preguntas, todas las inquietudes que vayan a salir sobre el tema del lenguaje no verbal. Un lenguaje que, bueno, hasta hace muy pocos años era poco explorado y tiene mucho mito y tiene muchos estereotipos y tiene algunas cosillas ahí que no son totalmente ciertas y otras que son verdad absoluta. Sin embargo, para eso está el especialista, para eso está esta persona que estamos invitando hoy, Alan, desde Argentina, para que él nos pueda de una u otra manera, pues, ir enseñando, iluminando más sobre este tema. Entrevistas de trabajo, relaciones personales, desde dónde viene este tema del lenguaje corporal, qué tan antiguo es, qué referencias históricas existe de esto y muchas cosas más vamos a aprender sobre este tema. Pero antes de ir con Alan, vamos a hacer un par de anuncios publicitarios, algo muy breve. Bueno, recordarles que tenemos para el 31 de octubre el seminario, el webinar Control al Suprimir, que es sobre las habilidades para adaptarse al cambio, pero a un enfoque de desarrollo personal. Ya este webinar lo hicimos en septiembre y fue todo un éxito. Y bueno, a raíz de que mucha gente lo está pidiendo, pues volvimos a abrir una fecha para el sábado 31 de octubre de 2 a 5 de la tarde. Empezamos a las 2, pero como siempre les digo, no sabemos a qué horas terminamos. Fijo mínimo a las 5 de la tarde, pero la idea es aprender todos. Entonces, muy atentos, si quieren inscribirse, si quieren más información, nada más me escriben. Recuerden las redes sociales como Alan Loría Coach o al correo info@alangloria.com. También tenemos para la otra semana, para el 22 de octubre, hay un webinar especial sobre generaciones de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Sobre cómo las generaciones, distintas generaciones, baby boomers, millennials, X, todas estas centennials, todas estas generaciones hacen sus elecciones de consumo, sus elecciones de compra. Desde la parte financiera vamos a hablar un poquito de esto. Este evento es patrocinado y es traído a ustedes por Copecaja, la cual muy gentilmente me invitó a conversar sobre esto. Eso va a ser para el próximo jueves. Es un evento gratuito para todos ustedes. Nada más vayan a la página de Copecaja, aquí copecaja.fi.cr y se inscriben. Es totalmente gratis para que lo puedan aprovechar. Eso sería el próximo jueves 22. Bueno, y recordarles la joya de la corona, que es TEDx, que estamos para el 3 de noviembre, la participación 6:45 de la tarde. Ahí vamos a estar haciendo la charla TEDx. Para los que quieran participar, por favor, quieran unirse, vayan a tedxpuravida.org y compren su entrada. $20, creo que la otra está como en $30 y tienen como por lo menos 18 o 20 expositores por modalidad de TEDx. Vayan a TEDx Pura Vida Joven, que es donde voy a estar hablando sobre el partido de tu vida para que me acompañen, estén conmigo, me manden esas buenas vibras y salgamos bastante adelante. Y también el 6 de noviembre, vamos súper adelante ya,
hay un taller también por TEDx que está ahí, también con la compra de la entrada tienen acceso al taller. Y también tenemos una actividad con una universidad privada, bueno, pues es un evento cerrado, pero también lo agradecemos muchísimo. Pero bueno, ya después de haber dado todos los anuncios parroquiales, de haber los puesto al tanto de lo que viene, me permito muy, muy agradecido y súper emocionado poder presentar al invitado de hoy, el tocayo Alan desde Argentina. Alan, bienvenido a Pregúntale a tu Coach, bienvenido a este episodio 94, maestro. Estamos a 6 de 100 episodios. Un placer para nosotros estar con usted esta noche. Este es tu espacio, esta es tu plataforma, tu casa. Maestro, buenas noches. Bueno, buenas noches a la gente que está ahí, a los que nos van a ver. Desde ya, primero que nada, agradecerte por la excelente y tan cálida recepción que me das y estoy con muchas ganas de empezar a hablar sobre este tema que ya empezaste a introducir algo sobre ¿es un lenguaje? ¿No es un lenguaje? ¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Qué pasa con los gestos? ¿Importa las caras que hago en el trabajo, en las citas? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo usar a mi favor? Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso y espero que podamos resolver dudas, que si tienen preguntas las hagan y ya destruir algunos mitos que andan dando vuelta, como dijiste, Alan. Así que gracias por la invitación. No sé si te pasa, Alan, pero hablarle de Alan es medio inusual, ¿verdad? Pocas veces en la vida me ha pasado. Pero buenísimo. Bueno, Alan, la primera pregunta, porque esto se llama Pregúntale a tu coach. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, y es una pregunta muy profunda y filosófica, es muy fácil también. ¿Quién es Alan? ¿De dónde salió este cristiano? O no Uf. sé, judío, o no sé qué practicarás, pero ¿de dónde saliste, Alan? Soy un argentino apasionado de estudiar el comportamiento. Soy un buen estudiante, un poco problemático era en el colegio. Soy alguien que intenta ser íntegro, intenta ser honesto, intenta ser sincero. Y siempre hay algo que me dijeron mis padres, y eso creo que representa el núcleo de un poco de lo que busco en la vida. Primero, el valor de la amistad. Soy muy amiguero. No tengo tantos amigos, tengo pocos y muy cercanos. Y segundo, si vas a hacer algo, hacelo de la mejor manera. Y si lo vas a hacer, intentá ser el mejor. Yo creo que todos los días intento ser mejor de lo que era ayer. Y si puedo ser el mejor en mi disciplina, lo intentaré. No creo que lo logre, pero aún así lo intento todos los días. ¿Quién soy? Soy alguien que le encanta estudiar, trato de leer algo todos los días y sobre todo sobre estos temas que tanta curiosidad generan. Genial, genial. ¿De qué parte de Argentina sos, Alan? De Buenos Aires, de zona Ah, norte, San Isidro. oh, mi esposa conoce Argentina y siempre me cuenta que es un lugar maravilloso, que le encanta, que perpetuamente enamorada de Argentina. Y siempre me dice, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir, ¿verdad? Pero bueno, algún momento iremos por allá porque ella me la ha vendido a Argentina. Bueno, impresionante. Me ha dicho que es algo maravilloso. Ahí debe estar escuchando el live y siempre me ha dicho, Argentina es como los sueños. Se le hacen unos ojitos así de corazón y todo cuando habla de No Argentina. sé, Alan, tengo que interrumpirte ahí. Los paisajes son maravillosos. Tenemos unos paisajes increíbles, una diversidad que es impresionante. Ahora, nuestra cultura y los políticos que tenemos y las transgresiones y las normas que seguimos no son las más agradables para quienes vivimos en nuestro país y a veces puede resultar curioso que ser una persona honesta y seguir las normas es una desventaja en nuestro país. Por lo tanto, tiene muchas cosas buenas y otras malas. Como la pasión por el fútbol es maravillosa. Ahora, si eso es lo único que nos importa y después hay aspectos que no tenemos en cuenta, hay que equilibrar la balanza. Argentina es un país espectacular, con gente también espectacular y otra gente, como en otros países, no tan maravillosa, como sucede en todos lados del mundo. Ahora, ¿quieren conocer lindos paisajes? Vengan a Argentina y comer rica carne también y tomar buenos vinos, eso no va a fallar, jamás. Sí, sí, eso es lo que me dice, que unos paisajes espectaculares y una comida espectacular también. Pero en el otro también tienes toda la razón. ¿Futbolero o no futbolero? Lo era, lo era, Lo es. apasionado de Boca Juniors, Ok. iba a la cancha, era un energúmeno, gritaba, insultaba todo el tiempo, lloraba cuando perdíamos, estaba muy involucrado emocionalmente. Hasta mis 18, 19 años que empecé a dirigir mi atención hacia el estudio y ahí es como que mi líbido, mi energía se drenó del deporte y fue hacia lo intelectual, a la lectura, a la academia.
Y eso me cambió como persona. Yo era muy distinto. Yo era deporte 4 o 5 veces por semana. Hoy en día, poco y nada. Hoy es lectura. Es reemplazar una cosa por otra, perdiendo cosas positivas como la salud corporal, y hoy voy más por lo intelectual. Pero son cambios que uno transita a lo largo de la vida. Yo orgulloso de quién soy hoy en día, sí. Buenísimo, buenísimo. Alan, ¿y cómo llegas en ese caminar de la academia, como decís, en ese caminar de estudiar, de profundizar más, ¿verdad? Porque es curioso, cuando te escucho también una parte de mi vida cuando decís que en el secundaria, colegio, eras un poco ahí distraído, Sí. rebelde. Yo perdí 2 años de colegio, estuve casi por 3 colegios, tremendo el asunto fue. Entonces me sentí así como, es de los míos, ¿verdad? Vamos todavía. Mirá, yo era buen alumno en el sentido de que casi no estudiaba y siempre me iba bien. No me llevaba materias hasta los últimos 3 años. Pero ahí ya se hacía evidente que era problemático en el aula, desafiaba a los docentes, siempre tuve un problema con la autoridad y les retrucaba, los ponía en duda. Pero, ¿qué significa eso? Y hacía preguntas y argumentaba, y ya en los recreos era problemático, molestaba a mis compañeros, era una especie de bufón de la clase. La pregunta es, ¿y según quién eso es cierto? Que se le hacía uno a los profesores. Y eso, según quién. Yo le decía a los profesores, este Claro. libro es edición 82. Y usted me está diciendo aquí en los 90 y pico que eso es cierto. Claro, imagina, el pobre profesor, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí, bueno, era esa etapa superada y hay que vivirla y hay que disfrutarla. No me arrepiento de nada tampoco yo. Conocí mucha gente, me divertí muchísimo y aquí estamos, gracias a Dios, hacia adelante. ¿Cómo entras, Alan, en esto de la comunicación no verbal? Bueno, primero me corregís si se le conoce con ese nombre ya de forma profunda o cuál es el nombre correcto para empezar por ahí. Hay varias maneras de nombrarla y depende del autor y depende de lo que se quieran referir. Lenguaje corporal es aquello que designa popularmente lo que transmitimos con los gestos. Sí, se usa sobre todo en libros de la década del 70, aparece ese término. Pero la manera correcta de designarlo es comunicación no verbal, y eso no solo incluye el cuerpo, sino también, por ejemplo, el espacio físico, los colores, las distancias. O bien, cuando hablamos de comportamientos, de gestos, posturas, gestos de la cara, lo tradicional y lo más apropiado es hablar de comportamiento no verbal, acciones no verbales. Dicho esto, más allá del nombre que le demos, estamos hablando de lo que la gente comunica sin decir, sin pronunciar palabras. Son todas las modalidades de comunicación que no son la palabra, hablada o escrita. Y eso incluye un montón de cosas. Lo digo rápido porque podríamos estar un montón de tiempo, pero Dale, dale. tenemos desde los gestos, las posturas, expresiones faciales, cualidades de la voz, tono grave, agudo, la velocidad, las pausas, la latencia, cuánto tardo en contestar, el timbre de la voz. Y tenemos también, por supuesto, la vestimenta, la apariencia física o el corte de pelo que tengo, el color de mis ojos, todo eso de alguna manera algo comunica. Así como el contacto físico, si es brusco, si es suave, si tomo distancia de los demás, el uso del tiempo, soy puntual o soy impuntual, los cambios fisiológicos, se dilatan las pupilas, estoy transpirando. Bueno, hay un montón de cosas y como se define comunicación no verbal, fíjense, se define por la negativa, todo lo que no es palabra, tenemos un montón de modalidades de comunicación y un montón de mensajes que pueden ser del orden de comunicar afectos o emociones, comunicar pensamientos o cogniciones, juicios de valor, aprobación, desaprobación, agrado, me gustás, no me gustás, interés, atención, rasgos de la personalidad, un montón de cosas. Ahora, dicho esto, ¿cómo llegué a estudiar esta disciplina que es relativamente reciente? Surge en la década de los 50, 60, es cuando se empieza a establecer como ciencia en sí misma. Y esto era, creo que 2009, 2010, que aparece la serie Lie to Me. La Ajá. deben haber escuchado. En Sí. castellano, Miénteme. El actor era Tim Roth, que en su momento me generó muchísima curiosidad y di por sentado todo lo que decían ahí, que vamos a ver después que no deberíamos tomarlo como referencia. Bueno, y eso me llevó a decir, ¿qué tengo que hacer para convertirme en este experto en leer los gestos? En ese momento había estudiado economía y dirección de negocios y tiré 2 años de mi vida aprobando 2 materias en cada año. No, un desastre, pésimo. Hasta que hice el test vocacional y me dijeron, bueno, lo tuyo es el estudio del ser humano.
antropología, sociología, psicología, algo de eso. Decidí psicología, no acerté, te digo por qué. La psicología es el estudio de la palabra, que es lo opuesto que estoy estudiando ahora. Pero me ayudó a complementar. Tengo el complemento de ambos elementos, palabra y lo no verbal. Y me di cuenta, sin buscarlo, que me interesó estudiar. Me recibí con honores, sin haberlo buscado. Y eso se debe a que encontré lo que me apasionaba. Y esto salgo un poco del repertorio y voy a lo que yo siento. Descubrí lo que me apasiona. Y como hago lo que me apasiona, lo puedo hacer todos los días de mi vida. Sábado y domingo estoy en la computadora haciendo flyers, bajando artículos científicos, leyéndolos, resumiendo, preparando clases. Y mi novia me dice, sí, probablemente, trabajas de más, Alan. Sí, soy como un poco adicto al trabajo, pero porque me gusta. Entonces lo puedo hacer y lo puedo disfrutar. Y seguramente te pasa lo mismo a vos, Alan. Es que eso te iba a decir, Alan, que como no lo vemos como un trabajo, Exacto. es una pasión. Entonces uno se va en el viaje y se va y se va y está creando contenido y creando y leyendo, investigando, de todo. Y sí, te entiendo totalmente. Te O entiendo sea, totalmente. una vez que lo encontrás, ya es mucho más sencillo hacer lo que tenés que hacer y levantarte y saber que lo que vas a hacer ese día lo vas a disfrutar y no te enfrentás día a día con una piedra que tenés que arrastrar. O sea, yo llegué a esto sabiendo que me gustaba, pero no sabía realmente que en 9 años después, una vez que lo empecé, iba a estar donde estoy hoy. Haber logrado lo que para mí son logros, en función de lo que estudié y para lo que me preparé, de estar hoy acá. Y estoy muy orgulloso de haberlo logrado, Alan. Y lo que le digo a la gente es que no hay un camino corto, no hay un atajo para ser un experto en los gestos. Yo no soy un experto, yo siempre me presento como especialista en el tema, que es el título que tengo de la Universidad Austral como diplomado en comunicación no verbal. Pero más estudio el tema, más me doy cuenta que no sé. Ayer agarré un libro que leí hace 2 años, es un manual de comunicación no verbal. Digo, no me acuerdo de esto, estos 3 capítulos, no me acuerdo nada. Tengo un montón para seguir leyendo y bajo papers de comunicación no verbal en la entrevista de trabajo, en los animales, en las Olimpiadas. Y digo, pero tanto que no sé, ¿cuándo lo voy a saber? Y no es el punto. El punto es saber un poquito más y tratar de saber todo lo que podamos. En este caso, si les puedo dejar algo, ojo con los libros de comunicación no verbal. No todos son buenos, sobre todo en castellano. En castellano hay mucha literatura que no vale la pena y yo he perdido el tiempo porque no tenía a alguien que me diga, che, este libro no lo leas. Hay uno de Milton Cameron, El lenguaje secreto de los gestos, creo que. Pésimo. Perdón que critique un libro. Yo no escribí ninguno porque no creo estar capacitado para escribirlo todavía. Pero esta persona que escribió ese libro es malísimo. Y así como les digo que hay este es malo, hay otros que no valen la pena. Y está bueno que recurran a fuentes que sí sean meritorios de que ustedes dediquen sus horas, su tiempo, que el tiempo es muy limitado, a estudiar esos libros o a hacer esos cursos que sí valen la pena. Yo he malgastado mi tiempo un montón, pero lo he disfrutado, porque hago lo que me gusta, esto de la comunicación no verbal, Alan. Claro. Ahora, bueno, ahora después me pasas algunos 2 o 3 libros que vos consideras buenos para compartirlo aquí con la gente por medio de las redes, para tenerlos como referencia, porque a mí el tema me gusta mucho. A mí yo enseño oratoria y obviamente pues mi conocimiento en el lenguaje no verbal no es tan amplio como el tuyo, porque vos sos un especialista en el tema. Sin embargo, es muy interesante esto. Y volviendo un poco a esto, tenemos nosotros, no, más bien, vamos a ver cómo te lo pregunto, nuestra comunicación no verbal, eh, de a qué especie o a qué animal estamos más cerca de parecernos. Bien, producto de nuestro legado evolutivo y de habernos separado del mismo tronco de los primates superiores, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y los bonobos. Dicho esto, compartimos algunos aspectos de la comunicación, no todos, pero hablando de la musculatura facial, Ajá. los primates son los que tienen las musculaturas más complejas, sin nombrar a los seres humanos, por supuesto, ¿no? Y lo que se ha estudiado y se ha descubierto, al menos es lo que se supone, que tenemos un comportamiento, y fíjense cuán importante que es homólogo en nuestra especie al de los chimpancés. Y es la sonrisa. La sonrisa cumple funciones muy similares en los chimpancés y en los bonobos y en los seres humanos.
¿Cuál es esa función? Bien, el origen de la sonrisa tiene que ver con el apaciguar a otro. Te muestro los dientes y te digo, no soy una amenaza, no te voy a morder, no te voy a atacar. Y es el mensaje más importante para entablar una conversación con otros o para cooperar. La ausencia de una señal de hostilidad. Eso equivale a la cooperación. En el ser humano, cuando sonreímos, no necesariamente estamos contentos, no necesariamente estamos felices ni disfrutando la situación. En general, y fíjense, cuando sonríen más ustedes, los sonreímos muchísimo más en presencia de otros. No porque esté todo fabuloso, sino porque es una manera de apaciguar la situación, liberar tensiones y de hacerle saber al otro, hey, no estoy compitiendo. Vengo en son de paz, soy un amigo. En ese sentido, la sonrisa que en los primates se produce por jalar las comisuras hacia atrás sin elevarlas, ha evolucionado como señal de apaciguamiento y por supuesto en nuestra especie también en señal de alegría, con que se eleven las comisuras. Pero es la misma acción y cumple funciones muy similares. Así que si nos vamos a comparar con algún animal y los primates superiores como chimpancés, bonobos, orangutanes, bueno, esos son los más cercanos y con los que compartimos sobre todo maneras de comunicarnos. Y los Ok. gorilas. Hay un estudio, creo que es de los años 70, vos tenés que haberlo leído, muy famoso, que daba unos porcentajes del 93% de la comunicación es no verbal y solo el 7% es verbal. ¿Te acuerdas del estudio? El autor es de apellido M, es con M, no me acuerdo bien Albert Mehrabian, que el- es un ingeniero convertido en psicólogo y eso explica por qué ha querido usar tantas fórmulas para designar algo que es una ciencia social y ahí es donde entra la problemática. Ese estudio a mí me pareció muy interesante porque, bueno, hay una página web, ¿verdad? Donde él Sí, dice que ese estudio ha sido malinterpretado, que ese exactamente. estudio, que no es verdad esos porcentajes. ¿Nos podrías, en tu experiencia, explicar más o menos, o en palabras más simples, por qué fue malinterpretado? Bien, para Ese es empezar fueron... perdona, Sí, perdona. Ese es el discurso, y lo he escuchado muchas veces en charlas sobre lenguaje no corporal, perdón, lenguaje no corporal, lo he escuchado académicos, lo he escuchado mucha gente diciendo, el lenguaje no corporal es el 93% y el 50% y no cuánto, y ya lo dan como algo cierto. Ahora, te lo pregunto para que nos saques de la duda o nos ayudes a entender un poco más ese estudio. no, es falso. Es completa y enteramente falso. Y imagínense esta charla que estamos teniendo ahora, le digo a la gente, si yo no pudiera pronunciar palabra, ¿cuánta calidad y cuántos mensajes le puedo transmitir si no se me entiende? Si no hablan mi idioma o si yo fuera mudo, ¿no sería mucho más difícil? ¿No será que solamente el 7% transmiten las palabras? Es muy poco. Te digo por qué. Esto en realidad proviene esta fórmula de dos investigaciones diferentes en las que, por un lado, se le pedía en una investigación a unas personas que leyeran una palabra en tres tonos. Es como si te dijera, te amo, te amo, te amo. Bueno, en ese caso, claro que el tono o la cara que ponemos es mucho más importante que la palabra que decimos. Es una sola palabra y lo que le estamos adjudicando cierta emocionalidad. Ahora, hay más razones para criticar este estudio. Segundo, solo participaron mujeres, no Ujú. participaron hombres, lo cual es curioso. Bien, lo cual, eso ya designa algo. Tercero, esto es en un laboratorio, no son conversaciones, no es en la vida real, es simplemente un experimento bien diagramado leyendo una sola palabra. Esto no aplica a las conversaciones reales, lejos está. Y lo que el mismo autor dice es, me han malinterpretado. Lo único que se puede concluir de mi estudio es que cuando se trata de comunicar afectos, sentimientos, bueno, ahí puede ser que lo que más importe, y este es el porcentaje que da, 93% de ese mensaje, sea más no verbal que a través de la palabra. Pero aún así yo soy un poco más conservador y digo, a pesar de que esa sea la conclusión que extraemos de esos estudios, no deberíamos ser tan tajantes. ¿Qué es lo que le puedo decir a la gente, Alan? ¿Es la conclusión que yo saco? No importa el porcentaje de comunicación no verbal, si es el 60, el 70 o el 44, no importa. ¿Qué es lo importante? O al menos, ¿qué entiendo yo que es importante? Que representa un montón de la comunicación y tiene un impacto en todas las conversaciones. Por lo tanto, sea 90 o sea 10%, les aseguro que ser más consciente de ello
te hace un mejor comunicador. Otra consulta que se me viene con eso que estás diciendo, porque el estudio es en los 70, si mal no recuerdo. ¿Habremos evolucionado o han cambiado entre las generaciones el lenguaje no verbal? ¿Ha cambiado? ¿Se ha tenido más conciencia o de pronto el gesto que en los años 40 era mal visto, en los años 90 ya es más aceptado? ¿Habrá evolución del lenguaje no verbal conforme a las generaciones? Es una pregunta muy difícil que tiene varias maneras de responderse. Yo te voy a responder como se me ocurre, ¿eh? Y es que sí, por supuesto que cambia. Así como culturalmente hay diferentes, no solo emblemas, como si te dijera que esto en el sur de Francia significa cero y en Japón significa moneda o dinero, así como estos significados varían por ubicación geográfica, a lo largo del tiempo también ha habido modificaciones, sobre todo de los estilos que estaban bien vistos, porque de hecho en épocas victorianas había manuales sobre cómo debíamos comportarnos en la calle o cómo caminar a ese nivel de etiqueta de comportamiento con protocolos de lo que era indicado para mostrar hombría, por ejemplo. Hoy en día esas reglas y esas normas o no existen o son muchísimo más laxas, hay más permiso y eso ha cambiado a que la gente se comporte de maneras más liberales y tenga mayor permiso para ejecutar acciones que resultarían extrañas. Y entre ellas, por ejemplo, Desmond Morris hablaba de que cuando aparecieron los jeans por primera vez, la gente empezó a sentarse en la calle o a acostarse en la calle. Y eso antes no era posible producto de su vestimenta, que se ensuciaba muy rápido. El jean le permitía adoptar a la gente posturas más relajadas en la vida pública. Y ese acto, el acto de usar jeans, ya empezó a modificar el comportamiento. Imagínate que a lo largo de los años se ha modificado, ciertamente. De hecho, desde los griegos, que la oratoria es distinta. Me acuerdo un texto que hablaba de que había una rama de la oratoria de los griegos, creo que había dos ramas, una que promovía el uso de las manos para gesticular y la otra decía que tenían que tener una mano adentro de la toga. Ya de por sí, hoy, imaginar un orador con la mano adentro del saco sería muy extraño. No creo que ningún coach esté promoviendo eso. Dicho esto, lo que quiero decir es, la pregunta es muy buena y por supuesto que hay algún tipo de, no sé si es evolución, es cambio en la moda. Así como, por ejemplo, a veces en generaciones hay moda de usar barba y otras veces es sin barba o con bigote o sin bigote, también hay moda sobre soy más consciente de mi lenguaje corporal o me controlo más, me permito ser más abierto o me permito ser más masculino o tengo permiso para ser también femenino. Todo eso está en juego y sobre todo ahora que vemos un incremento del feminismo y eso hace que de alguna manera los comportamientos que en otro momento hubieran estado mal vistos, hechos por mujeres o por hombres, usando los que corresponden con el género opuesto, hoy en día eso está permitido y de hecho está bien visto. Eso hace 20 años te hubieran dicho un montón de cosas en la calle, porque no era la expectativa social y te hubieran castigado por eso. Hoy en día todavía sucede, por supuesto, pero hay más permiso. Creo que vamos hacia una normalidad, una nueva normalidad, en la que se te permite mayor repertorio de comportamientos más allá de cuál sea tu género, tu construcción de género. Wow. Se me viene otra pregunta a raíz de eso. Vamos a ver. Tiene que haber, porque tiene que haber, pero ¿cuál sería como el mayor diferenciador entre mujeres y hombres en temas de lenguaje corporal? O sea, vamos a ver si me explico mejor. ¿Cuál es voy a decirte una palabra tal vez no sea la adecuada, ¿cuál es el gesto más frecuente en las mujeres que no se da tanto en los hombres y viceversa? Si es que existe. No existe uno solo. Ajá. Hay estudios y se pueden decir varias cosas. Para empezar, la anatomía es distinta. La anatomía biológica del cuerpo masculino y el femenino ya nos determina y nos da condiciones diferentes. Les doy un ejemplo. En el caminar de las mujeres, lo que oscila y ondulea más es la cadera. En el caminar de los hombres, lo que oscila son los hombros. Entonces, si miramos a alguien al caminar, ya sabemos cuál es su sexo biológico, solamente por qué pendulea más, si la cadera o los hombros. Eso, llevado al comportamiento, ha creado que haya ciertas tendencias. Nombro algunas porque hay un montón. Primero, las mujeres sonríen más que los hombres. No porque estén más contentas. Y esto
hay disputas sobre cuál es su origen. Yo tengo uno, para mí es cultural. Y de hecho hay estudios que han corroborado, por ejemplo, que en una oficina las mujeres sonríen más que los hombres. Ahora, cuando grabás en solitario al hombre y a la mujer que estaban en la oficina, sonríen la misma cantidad de veces. Entonces, ¿por qué sonríe cuando está en presencia de otros? Porque culturalmente se ha promovido a que las mujeres sean más sociables, más cálidas, más buena onda, y se penaliza a la mujer que no sonríe tanto. De hecho, hay un nombre en inglés, perdónenme la palabra, que se llama Resting Bitch Face, cara de perra en descanso, que lleva el nombre de mujer, no de hombre, que también puede estar presente en los hombres y de hecho lo está, pero nos llama más la atención y nos resulta más aversivo si lo tiene una mujer, que es una cara que no sonríe mucho y tiene como una ligera mueca, como elevando y presionando una comisura del labio, como de desprecio, de superioridad. eh, soy más importante que vos. Dicho esto, hay varias acciones, así como la sonrisa, hay una que es la posición fetal, que es básicamente ponerse así cuando algo nos cae mal o nos estamos muy mal o vivimos una catástrofe, un traumatismo, que en un estudio de campo, de observación, encontraron que es 19 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. No sé por qué, ¿eh? No tengo ni idea. Simplemente es lo que encontraron. Qué interesante, porque ahora que hablabas de los hombros y la cadera, pues sí, tiene mucho sentido antropológico, y como animalitos de la creación que somos, el hombre pues tiende a demostrar su masculinidad en brazos y hombros, y es como dice por ahí que son como los cuernos del venado, los hombros del hombre, ¿verdad? Entre más ancho los hombros, entre más ancho esto, más masculino y más atractivo para la hembra, ¿verdad? Como el venado, que entre más grande su cornamenta, más atractivo para la hembra. Y la mujer también se entiende que la cadera ancha inconscientemente atrae más al hombre porque es un símbolo de fecundidad, un símbolo Exacto. de Y no es solamente eso, sino es la proporción, la que es la proporción. división entre cintura-cadera. Si está en Exacto. el 0,70 es como el ideal. Sí. Entonces es interesante porque entonces ese movimiento que vos decís que hacen las mujeres en cadera y los hombres en hombros viene desde ahí, ¿verdad? Desde esa evolución, ¿verdad? De atraer la pareja. Considero yo, pienso yo que por ahí puede ir el asunto. Pero no, súper interesante. Ahora, démosle un giro a esto sobre el lenguaje y me gustaría muchísimo meternos al tema de, por ejemplo, que te conversaba ahora, el tema de las entrevistas de trabajo, ¿verdad? ¿Qué podría ser lo más recomendado cuando yo voy a esa primera entrevista en temas de lenguaje no verbal, desde tu Mira, experiencia? el mayor error, Ajá. según la revista Forbes, es no mirar a los ojos o mirar poco a los ojos. Y parece muy obvio, pero la verdad es que yo ese error todavía lo sigo viendo en la gente. Digo, con todo lo que estudié a mí me resulta como, ¿cómo no hacerlo? Pero en la práctica es difícil ser consciente. Entonces, primera propuesta es, ahora que están escuchando esto, no se muevan, quédense quietos y piensen, ¿dónde tengo los pies? ¿Qué estoy haciendo con la cara? ¿Qué gestos estoy haciendo? ¿Cómo tengo las manos? Mis pies están apoyados bien en el piso, están sobre el sillón, están cruzados, porque lo hacemos de manera automática, no le prestamos tanta atención como deberíamos. En la entrevista de trabajo les va a pasar que ahí empiezan a pensar cómo me pongo acá, qué hago, miro para abajo, me rasco. Ahí en ese momento es como se hacen todas las preguntas que no se están haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque no se han entrenado en el hábito de tener conciencia de cómo gesticular, de cómo ubicar el cuerpo en el espacio. Mi mejor recomendación, Alan, y es la que le digo a toda la persona que asesoro en este ámbito, es comenzar por incrementar tu conciencia corporal. Es el único camino que he encontrado para ser mejor con la comunicación no verbal. Eso es lo primero. Segundo, si querés decir algo, sí, decime. No, no, que estoy pensando, de eso tiene que haber cursos para prepararse, tiene que haber algo como para que a mí me diga, Manuel, vos te porque te vi ahí entre la gente, vos das cursos, tenés algún curso próximo o algo, porque de pronto a alguien le puede interesar. Qué buena pregunta, Alan, y me ayuda a introducir esta idea de que el lunes que viene comienza un curso completamente online, y las clases Oh, van a quedar grabadas, de oh, comunicación no verbal para la vida cotidiana, sobre temas como ser más asertivo, ser más carismático, que vamos a hablar de eso, se puede ser más carismático, se puede adquirir
cómo usarlo en el trabajo, en las ventas, en las negociaciones, y no menos importante en los vínculos con los demás, en la pareja y en el coqueteo o en el cortejo. Así que si les interesa me pueden escribir a Sin Verba por Instagram y les cuento cómo inscribirse y los temas también. Dicho Buenísimo, buenísimo. esto, El segundo me decías. claro, el tema de mirar a los ojos es fundamental. Ese vendría a ser el segundo, pero acuérdenselo, es muy básico. Y tercero, algo más global, es tenemos que demostrar confianza en nosotros mismos a pesar de que no la tengamos. Y esto también es muy sencillo de pensar y decir, bueno, me convenzo de que yo tengo todo lo necesario para que me vaya bien. Ahora, eso no es tan fácil. Y después demostrarlo corporalmente, porque llegamos y me cruzo de piernas, bajo la cabeza, me toco la cara, miro para atrás, me cambio de posición, me acomodo, y la gente empieza y ya se perdió, ya está, ya entraron en un ritmo que no pueden parar. Es como una bola de nieve. La ansiedad, cuanto más la dejamos canalizarse a través del comportamiento, más se incrementa. Hay que romper el ciclo, hay que romperlo, interrumpirlo. Recomendación, dejar de hacer todos estos comportamientos que se llaman manipuladores, adaptadores, apaciguadores, que cumplen funciones en general de calmarnos. Emergen y se incrementan cuanto mayor estrés o cuanto más amenazados nos sentimos en un entorno. Y esto suele ser así. Vas a una reunión social, te sentís incómodo y empezás a tocarte el cabello, te lo acomoda 2, 3 veces, aunque está peinado, no necesito arreglármelo. En realidad, estoy desplazando mi ansiedad en un comportamiento que tendría una función, ponerme más lindo, pero que no sirve para nada, porque ya estoy arreglado. O te sacás pelusas invisibles. No tenés ninguna, solamente estás ansioso y estás desplazando tu malestar. Recomendación entonces, dense cuenta que hacen estas acciones, como agarrar una lapicera y empezar a jugar, apoyen la lapicera, dejen de tocarse la cara, refregarse, jugar con el anillo y dejen las manos tranquilas. Este pequeño cambio tiene repercusiones, primero, en cómo los van a ver los demás a ustedes. Porque hay estudios, por ejemplo, con líderes, Alan, o con gente que es considerada asertiva, y se ha encontrado que estas personas producen poco de estos comportamientos de autocontacto. ¿Por qué? Porque están relajados. Entonces, cambien eso, van a lucir más relajados y al mismo tiempo se van a sentir ustedes más relajados y más confiados. Wow. De esas referencias que tenés de líderes, ¿te acordás de alguno en especial? O para empezar a anotarlo más. Mirá, pongan la televisión y miren, si quieren, los líderes políticos. Rara vez se tocan la cara cuando hablan en público. Lo evitan por todos los medios porque son líderes y porque también fueron entrenados para no hacerlo, por supuesto. Pero por regla general, la gente que aparece en la televisión y que está entrenada ya ha adquirido ese hábito. Wow, increíble. Ahí vi que publicaste sobre los políticos, ¿verdad? Estabas con el tema de Trump y de cómo ellos, porque ellos son súper entrenados, ahora que decías eso, se les ve a la mayoría y me encanta porque son como fotocopias, todos hacen los mismos gestos. No sé si hemos visto que en lugar de señalar, ahora hacen así, o sea, ellos van y como en lugar de decirte, usted tiene que hacer eso, te hacen como, el pueblo tiene que entender, y el famoso manos así, las manos así, es como un patrón de entrenamiento que hay para eso. Sí, es muy interesante lo que notás. Hay como una homogenización del repertorio que es posible o que deberían usar los políticos. Entonces, como decís vos, repiten siempre el mismo gesto, hacen lo mismo, decís, pero y un poco de espontaneidad, ¿no? ¿Por qué no te permitís eso? En ese sentido, Donald Trump, como figura polemiquísima que es, él es de los más auténticos. Él se permite hacerte así, si lo tiene que hacer, te lo va a hacer. Si te tiene que poner mala cara, cara de asco, cara de enojo, cara de desprecio, te lo va a hacer. Se levanta la barbilla así. Y te mira desde ahí. Sí, y sabes que cualquier asesor lo hubiera agarrado y le hubiera dicho, vos no hagas esto, o la mayoría le hubiera dicho eso, esto no funciona. Pero está demostrado, fue presidente 4 años, sí le funcionó a él. Y esto me lleva a algo que yo digo en las asesorías. No hay una fórmula secreta, no hay algo que sirva para todos. Hay algunas cosas que suelen servir para la mayoría, pero hay cosas, hay permisos que algunos pueden tener, producto de su personalidad o de cómo son, que uno creería que no funcionan y sí funcionan. A veces, ser un líder agresivo
puede tener sus frutos. Habrá que ver cuál es tu objetivo, qué tipo de moral tenés, qué tipo de empatía, por supuesto. Hay que medir tus objetivos, qué ética tenés. Eso lo dejo de lado. Estoy analizando el comportamiento. Desde el punto de vista de la conducta, lo que uno creería que funciona no siempre es eso. Porque si uno estudia hoy en día, por ejemplo, los resultados en pandemia de quiénes fueron los líderes que más exitosos o que mejores resultados tuvieron, uno diría que las mujeres. Se hablaba de la de Nueva Zelanda, se hablaba de Angela Merkel. Y las mujeres suelen tener estilos de comunicación más carismáticos. Y Ujú. no hace muy poco decían, el mejor estilo es el carismático. Pero eso no explica a Trump. Trump es un tipo muy agresivo. Bolsonaro en Brasil, las cosas que ha dicho, es impresionante. Y aún así han ganado. ¿Por qué? Porque son fieles a su estilo. Y hay algo detrás, Alan, y esto le digo a la gente. Tenés que permitir, en cierto grado, ser auténtico. Porque si no sos auténtico, te va a repercutir muy mal. Y no les digo que expresen todo lo que sienten en todo momento y sean sin filtro, no. Pero si no te permitís algo de autenticidad, vas a parecer un robot y no vas a ser atractivo. Sí, sí, esto es muy parecido como cuando nosotros hacemos el entrenamiento a los speakers, que nosotros decimos, no, no sea una mala copia, Mm, modele estilos de oradores que uno reconoce. claro, Por ejemplo, a mí me encanta mucho Barack Obama, cómo maneja los silencios, cómo maneja cuando está no, vamos, no libres, sino con las manos, cómo las maneja así, perdón, así puestas, y él vuelve a ver y se toma su tiempo. Entonces nosotros le decimos, modele, pero no, no sea una mala copia, no copie. Entonces de pronto me imagino que en comunicación no verbal es parecido, o sea, hay ciertos, digamos, a ciertos mínimos, ¿verdad? Pero tiene que haber una esencia muy personal de la persona, valga la redundancia, para no, no ser todos iguales, todos iguales. Pero devolvámonos un momentito a las entrevistas, porque se me acaba de ir una pregunta. Por el entorno virtual que estamos viviendo, muchas entrevistas se están haciendo por medio de plataformas como estas. Al frente de una cámara, vamos, yo he tratado estos últimos meses de tener un amorío tremendo con la cámara y he estado así cerca de tú a tú y trato de mantener la mirada allá, no estoy viendo la pantalla, estoy viéndote a la cámara. A nivel de entrevista, ¿cómo puedo comportarme? Lo mínimo que yo podría hacer en una entrevista de trabajo así. bueno, un básico es adoptar posturas abiertas. Y no es que cerrar los brazos o cruzarse los brazos esté mal y Esa es transmita otra. desacuerdo. Cada gesto tiene múltiples significados. Es decir, las palabras no son gestos y los gestos no son palabras. Los gestos no son palabras que puedan leerse como en unas páginas de un libro. No es posible. No tienen un significado directo como al leer un libro. Los gestos tienen una relación con el significado que es multívoca. Pueden significar muchas cosas. Entonces, nos cruzamos de brazos cuando estamos cómodos, cuando tenemos frío, cuando no queremos hablar o interrumpir, simplemente queremos escuchar. O bien puedo estar enojado, puedo estar en desacuerdo. Sí, claro. Ahora, el hecho es que si yo cierro mi cuerpo, estoy cerrando un canal comunicativo. Así como le puedo decir al otro, no te voy a interrumpir, también le estoy diciendo, estoy menos involucrado, posiblemente. ¿Ves la interpretación que puede recibir el otro? Entonces, por regla general, recomiendo que los brazos estén a los costados y las manos relajadas. Pueden estar, como decías vos, Obama, apoyándolas sobre la mesa, sobre las piernas. No so- Recomendación, si las pueden mostrar en cámara, mejor, cuando hablan, no cuando escuchan. Pero mostrar las manos transmite siempre el mensaje de honestidad, sinceridad, apertura. Favorece. No poder ver las manos del otro, en general dispara en el cerebro, así dicen las teorías, la idea de que nos estarían ocultando algo y eso nos genera algún tipo de tensión o estrés. Más allá de que eso sea realmente así, recomendación en la práctica, mostrar las manos favorece. Les decía entonces, básico, posturas abiertas. Ahora, otro consejo, y este me ha servido muchísimo, se los doy, lo suelo dar en los cursos. Creo que es la primera vez que lo doy así abiertamente en una entrevista. La cámara, han escuchado en televisión que la cámara engorda, te hace ver un poco más gordo, y te lo encontrás en la calle al famoso y decís, che, pero qué flaco que es. Ahora, la cámara web te saca energía, te hace parecer menos enérgico. Entonces, la recomendación es, tenés que incrementar la energía que usás
un 10%. Es decir, si yo por una clase la tengo que dar presencialmente, la doy con X energía. Cuando la doy virtualmente, tengo que incrementar esa energía un 10% más de lo que daría presencialmente. ¿Por qué? Porque la cámara no juega a mi favor. Tengo que compensar esa energía a través de qué? A través de la voz, a través de los gestos de la cara y gestos de la mano. Tengo que lucir más enérgico. Y eso, les digo, va a impactar en los vínculos que establezcan en las telecomunicaciones, ya sea una entrevista de trabajo o con un amigo o cualquier otro familiar. Funciona y te hace ver como si estuvieras más involucrado y más interesado. Wow. Ahora, en cuestiones de entorno, ¿verdad? Digamos, vos tenés un fondo lindísimo, yo tengo aquí una pared atrás de cemento, gris, ¿verdad? En tema de entorno, ¿qué es lo más recomendado? ¿Entorno liso atrás? ¿El tema de iluminación? Así que vos, Bueno, porque algo todo eso habla, como rapidito. nos decías al principio. Sí, sí. La luz, si puede ser de frente mejor, luz blanca en lo posible también. El fondo, en general, que no distraiga. Ujú. Puedes tener varias cosas, pero que estén ordenadas, que no te llame la atención algo como muy disruptivo. Si puedes usarlo a tu favor y que comunique algo ese fondo, mejor aún. ¿Qué comunica mi fondo? Tengo mis títulos. Quiero demostrar que yo estudié, que sé algo y hice una carrera. De alguna manera estoy demostrando o quiero demostrar cierta experiencia académica y funciona en ese sentido. Ahora, Ujú. cada uno de ustedes puede poner lo que quiere, trofeos, puede poner pertenencia a un club de fútbol, de acuerdo a lo que ustedes crean que deberían comunicar para esa empresa. Quizá esté bien tener el logo de la empresa pegado en la pared, quizás es muy cholulo, muy persuasivo, pero cada uno puede imaginarse que el fondo tiene que colaborar, no distraer. Ujú. Dicho esto, estar muy cerca del fondo te elimina la perspectiva. Entonces, si les puedo recomendar algo es alejarse un poco del fondo para darle más tridimensionalidad. Bien, la ropa que no se confunda con el fondo. Fíjense cómo Alan contrasta entre la remera negra y un fondo blanco. Su imagen se despega muy fácilmente. Yo estoy ahí porque no me colabora tener este sillón negro con el suéter que tengo. Entonces estoy en el límite. Podría haberme puesto otra cosa, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que despegarse del límite y generar un contraste entre la figura y el fondo. ¿Qué más? Luz, sonido, que se te escuche claramente. Si van a una clase, por supuesto, tener micrófono es otra película, es otra cosa. Es otra cosa. Sin dudas. Y tenemos el brazo, se ve distinto, se escucha con claridad. De aquí a aquí. Es otro nivel. Totalmente. Ahora, para una entrevista de trabajo no es tan importante, pero sí que se te escuche, por supuesto, se tiene que Claro. escuchar bien. ¿Y la ropa? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te pones? Bueno, lo que se recomienda es ligeramente formal, pero un poco informal. O sea, con camisa, no te excedas con el saco. Camisa está bien. No muy informal, no estés en remera. Una entrevista de trabajo no sería lo más recomendado, a menos que sea una tecnológica como Google y esté como bien visto, y ahí te permiten lo que quieras. Bueno, Aquí. y bueno, la postura también. Bueno, hablamos de la postura. No estén excesivamente relajados. Está bien espalda erguida, mirando al lente, atentos, receptivos, ir hacia adelante también. Bueno, ¿cómo transmitir interés y que están involucrados? Siéntanlo por dentro y van a ver cómo cambia su corporalidad. Sí, sí, totalmente. Estaba pensando ahora en todas estas nuevas condiciones que tenemos, que de pronto te llaman a una entrevista, la última fase de la entrevista, y te llaman a la presencial. Tenés que ir a la oficina del entrevistador. Ya estás casi que tuyo. ¿Doy la mano o choco el puño? Por el Ninguna de las dos. protocolo, por el Ninguna de protocolo. las dos. Ninguna de las Ninguna. dos. Esa No. es una buena, porque uno no sabe ahora qué hacer. Es interesante en la entrevista de trabajo porque ahí el protocolo de higiene lo deben estar siguiendo al pie de la letra. Yo entiendo que la mejor manera, si tiene que haber contacto físico, es con el codo, Oh, codo con codo. Y ser bien claro, en el primer saludo, el primer contacto físico, para evitar esos medio saludos que te doy la mano, te doy el beso, me quedo en el camino, me alejo, eso es horrible. Y la súper mejor manera de incómodo. resolverlo es decir, che, pero qué mal nos saludamos. Vamos de nuevo, lo hacemos ahora. Ah, bueno. Eso muy poca gente lo hace, pero la diferencia es abismal. El Sí, impacto es muy bueno porque le demostrás, reconocemos, no hubo sincronía, no nos entendimos, nos dimos señales equívocas, pero lo puedo resarcir. Reconozco ese error
y te propongo, bueno, empecemos de nuevo. Eso ¿Qué está te pa- poderoso, Alan. Eso está poderoso, poderoso. Me Eso alegro. te, Pero te, te, te ganan como 3 puntos en el check ahí en la entrevista. vamos todavía. Y ser muy claro en el saludo. Si te vas a acercar y dar el codo, ya cuando te vas acercando, haz el movimiento para que el otro vea claramente cuál es tu intención. Porque veo mucha gente que se acerca, está a punto de saludarte, se te pone al lado y no sabes qué va a hacer. ¿Te va a dar un beso? ¿Te va a dar la mano? ¿Te va a pegar una piña? No sabes. No te dan señales. Eso es ser un comunicador flojo, débil. No dar claros mensajes de la intención que tenemos. Súper, súper. No, genial, genial. No, ha estado súper, súper interesante. Y sí, me imagino porque te hice la pregunta porque de pronto alguien puede ser que lo llamen a una entrevista. Puede pasar, a Total. como se vaya la gente relajando un poco y manejando mejor los protocolos, de pronto puede ser que aparezcas ahí. Te digo, venite a la última fase, venite aquí, te esperamos en tal sala, pum, pum. Y usted, bueno, ¿y qué hago? O sea, saludo, no saludo. Ahora, ¿y la entrevista con el tapabocas? ¿Con la mascarilla? Esa es Es lo otra. que, es lo que tenemos. Hay que adaptarnos a lo que hay. Y de hecho, lo que muestra cuando alguien es un buen líder, es un buen trabajador, es hábil socialmente, ¿qué es? ¿Qué es aquello que identifica a los que triunfan socialmente? La adaptación. Adaptación. Adaptarse. En este caso, adaptarse, mi recomendación, y lo he leído de autores también científicos como David Matsumoto, dice, ya que ha decrecido el canal de comunicación facial, tenemos que compensarlo como si fuera matemática. Restamos de un lado, sumamos de otro. Bueno, lo compensamos con la voz y con los gestos de las manos y los movimientos de las cejas. Listo, se acabó. Sí, No es tan difícil. Lo que pasa es que es un poco esto no incómodo. miente, ¿ah? No sé Esta si no parte. miente, no me atrevería a decir ahí porque vamos a caer en uno de los mitos. Y es, ¿el cuerpo no miente? Ajá, Lo he a escuchado de eso mucha iba. gente, especialistas que dicen el cuerpo no miente, digo, pero el tipo no estudió, no leyó, ¿qué está diciendo? O está engañando a la gente. La verdad es que el cuerpo miente las veces que vos quieras. Vos podés entrenar el cuerpo para mentir y los actores son una muestra catedrática de cómo pueden hacerlo. Y Así eso de que como, sí, así como escoger las palabras para mentir, escoger los gestos para mentir. claramente, claramente. Sí, Sí, sí. El tema es que hay una teoría que viene en la década del 60, es la teoría del filtrado, que es la idea de que nuestro cuerpo, cuando experimenta algo, en este caso estrés, miedo, culpa, frente a la mentira, se le filtra en forma de microgestos o se afina la voz justo cuando decimos algo y decimos, ahí se le filtró la verdad. Bueno, la verdad es que esa teoría ha sido relativamente refutada. Se han hecho una cantidad de estudios impresionantes, hay metaanálisis, que son análisis de otros análisis, y se han analizado más de 100 estudios, y se ha encontrado que no existe el síndrome Pinocho. Para empezar, no existe una señal que solo aparezca cuando la gente miente. Eso no existe. No hay una fórmula secreta, de nuevo, no hay. Esto es comportamiento, es mucho más complejo. Y de hecho tampoco hay un conjunto de comportamientos que solamente aparezcan quien miente. Es más complejo que eso. Entonces, si alguien les dice, el cuerpo no sabe mentir y tenés que ver estos 3 gestos para saber si te mintieron, probablemente te estén engañando a vos o te lo esté diciendo alguien en su ignorancia sin saberlo, que cree en eso, pero los estudios muestran claramente que no funciona así, Alan. Y perdón que me pongo como un poco enérgico no, no, porque no, tengo una súper. responsabilidad académica de transmitir el conocimiento que es fiable y que está validado empíricamente. Esto que les digo ha sido estudiado, pero en un montón de lugares, regiones del mundo, montones de estudios, y después ves que alguien que leyó 2 libros y no conoce a las referencias mundiales en el tema y las investigaciones que te dicen televisión, miró para abajo 3 segundos, tiene culpa, mintió. Y está mandando información o está hablando en cadena nacional sobre un caso real, un caso judicial. Estás tratando sobre la vida de alguien, lo cual es muy grave. Y no solo eso, sino que además influís en la gente, en la valoración que tienen de esa persona y le das creencias que no funcionan. Sí. Hay una persona que tal vez, como decís vos, se lee 2 libros, ve la serie esta, Light, ¿verdad? Era Light Me, Lie to me. y ya se creyó todo, ¿verdad? Y hay que tener muchísimo cuidado. Creo que yo, como conclusión, podríamos eventualmente pensar en que generalmente, o muy general, perdón, el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal es tan individual
¿verdad? Es tan específico de cada persona como tipos de persona haya, ¿verdad? Hay patrones generales, pero siempre va a haber un diferenciador porque todos somos diferentes. Entonces, este gesto tuyo en la barbilla para poner atención, o el mío que yo hago muy típico, que yo cuando escucho estoy así porque tiendo a interrumpir, entonces ya me reconozco así, entonces cuando escucho algo en un training, yo escucho al participante y es, cállate, cállate, Alan, cállate, escucha, escucha, Exactamente. escucha, escucha. Pero ahí me Y, llevas a un ejemplo, ahí me llevas a un ejemplo. Mucha ajá, gente se autocensura, se evita hablar haciendo este tipo de gestos candados en la boca, evitando pronunciar palabra alguna. Es decir, así como hay actos específicos de cada persona, también hay acciones, producto de que todos tenemos dos brazos, o la mayoría los tenemos, dos ojos, en los que nuestro cuerpo tiene un repertorio limitado de acciones. Entonces, vamos a encontrar comportamientos universales. La sonrisa está en todas las culturas. La risa, el llanto, el bostezo. Tenemos un sustento compartido universalmente por toda la especie. Tenemos otros que son más culturales, modismos. En Argentina se sonríe mucho de costado. La sonrisa del canchero, del langa, que se las sabe todas, que está en otras partes del mundo, pero en Argentina la vas a ver un montón. Y después tenés, como decís vos, Alan, aspectos singulares de cada uno. Entonces tenemos lo biológico universal, lo cultural y lo individual. Todo eso se pone en una bolsa y la agitás y ahí tenés el comportamiento no verbal. Ahora, andá a desanudar la bolsa y encontrar cada pieza y entenderla es muy difícil. O sea, estudiar comportamiento no verbal realmente es mucho más complejo que un par de libros, por un sí, lado. Pero por el otro, usarlo a tu favor, practicarlo y volverte mejor comunicador es bastante sencillo. No es tan complicado adquirir los principios generales de posturas abiertas, como ser más carismático, demostrar atención. Todo eso lo puedes incorporar y mejorar tus habilidades, que todos somos expertos en comunicación no verbal. Lo que pasa es que cuando aparece la palabra a los 18 meses de edad, más o menos, ahí queda en un segundo plano y no le damos tanta importancia. Mi trabajo es ayudar a la gente a que sea más consciente de lo que ellos comunican con el cuerpo y a que le presten más atención a lo que los demás les están comunicando con su cuerpo. buenísimo, buenísimo. Permíteme nada más para leer algunas consultas, preguntas aquí en Facebook. Joana vi que nos manda saludos, excelente tema, nos dice Joana. Araceli González dice, excelente disertación. Y Ives Cubar nos Gracias. dice, qué importante es aprender a manejar el lenguaje no verbal, nos dicen también por aquí. Total. Alan, pues estamos llegando al final, se nos fue, pero así, maestro, demasiado, demasiado rápido. Un tema súper amplio, recordando nada más lo del curso que nos decías hace ratito y a dónde pueden escribirte para los que estén interesados en participar. Sí, claro. Me pueden encontrar en Instagram sin.verba y ahí me escriben por privado. O pueden entrar a mi página web sinverba, primero con B corta, después con B larga, .com.ar. Y ahí van a encontrar el curso que estoy ofreciendo para el lunes que viene. Empieza Comunicación no verbal en la vida cotidiana. Cómo usar tus gestos y entender los gestos de los demás en la pareja, en la seducción, en el trabajo, y en todos los ámbitos de la vida que ustedes puedan pensar. Todo eso aplica para cualquier tipo de vínculo. Y la conclusión y el objetivo es ser mejores comunicadores y comprendernos más a nosotros mismos, a partir de entender mejor a los demás también. Alan, ¿y horario que tenés? ¿Horario de Argentina sería? 7 horas Argentina. 4 de la tarde, hora Costa Rica. Igualmente cada clase queda grabada por si no Ok, pueden estar presentes alguno de esos perfecto. días. No, no, pero es una Lunes, buena hora. miércoles y viernes. Es una Bien. buena hora. Lunes, miércoles y viernes. ¿Cuánto tiempo? ¿Esa semana? Son 5 clases. 5 clases, perfecto, perfecto. Ok, cualquier más información, entonces que te escriban por Instagram, sin.verba, o también en Facebook, también sin verba, Sí, y la página es sinverba.com.ar de Argentina. exactamente. Listo, genial, maestro. Alan, 30 segundos, los últimos 30 segundos de fama, que nos puedas, para poder despedirte y agradecerte de antemano. ¿Algo que nos quieras regalar? Miren, el mensaje que yo llevo como si fuera mi librito es: sean más conscientes de lo que ustedes hacen con su cuerpo. Y se van a dar cuenta que hacen caras, que hacen gestos, que pueden estar provocando que en sus discusiones no terminen pudiendo decir aquello que quieren decir. Y que digan, pero ¿por qué peleamos? Y por el tono que usaste, por la cara que me pusiste,
O ¿por qué le caigo mal a mi jefe? Y si no lo mirás a los ojos, ¿sí? Orientás tu cuerpo en otra dirección cuando hablas con él. Esto pasa todos los días porque no le prestamos atención. Es como manejar. Cuando uno aprende a manejar y a conducir, no está pensando cómo poner el embrague, poner primera, acelerar, sacar el embrague. Si bien, cuando empezaron a manejar, eran conscientes de cada una de esas cosas que hacían, porque no lo hacían, no sabían hacerlo. Lo que les propongo es, hagan el camino inverso. Salgan del automatismo y empiecen a pensar qué es lo que hacen con su cuerpo. Y van a ver cómo pueden mejorar sus vínculos. Gracias por la Genial. invitación, Alan. Un No, muchas placer gracias la a vos. introducción que me diste, muy cálido. Espero que la gente esté contenta, que se haya llevado el contenido y un placer y ojalá que llegues a las 100 y sea todo un éxito. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a vos por sacar el rato, el tiempo. Muchísimas gracias también por la información, muy válido. Después me pasas ahí el feedback del estudio lenguaje corporal que me hiciste, ¿no? Porque yo sé que eso es un instinto, Alan, eso es un instinto. Y no, pues que descanses muchísimo. 11 de la noche en Argentina, 8 de la noche en Costa Rica. Eternamente agradecido, maestro, y nos seguimos viendo ahí por redes. Y esta es tu casa cuando quieras otra vez. Yo encantado. Muchísimas Un gracias. placer. Y bueno, pues gracias a todos y a todos los que nos han estado escuchando y viendo y los que nos van a ver. Muchísimas gracias. Recuerden, Sin Verba en redes sociales. Ahí pueden encontrar a Alan, especialista en lenguaje no verbal y lenguaje corporal, como quieran llamarlo. Tiene un curso que inicia ahora el lunes 19, lunes 19 de octubre. Inicia Sí. el curso. Búsquelo por ahí y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Nos vemos. Esto fue Pregúntale a tu coach. Un placer. Buenas noches. Descansen. Chao.